Esto fue lo que se imaginó el diseñador. ¿Qué hace el atacante? Imagínense ustedes que el atacante, cuando escribe nombre, PE, comilla, punto y coma, drop table empleados. ¿En qué se me convierte esa sentencia SQL? Se me convierte en lo que está abajo. ¿Qué dice? Select ID from empleados o nombre igual PE, punto y coma, drop table empleados, menos, comentario. Y esta es una sentencia SQL perfectamente válida. Y así borré yo la tabla empleados. Esto, por supuesto, es muy inocente, pero aquí podemos sacar bastantes moralejas. La primera, resulta que me aparece un fabricante en un firewall y me dice, oiga, no, mire, es que yo le vendo el firewall para SQL Injection. ¿Lo comprarían ustedes? ¿Cómo corrigen estos problemas de SQL Injection? ¿Será que se corrige colocando más hardware, más firewall y cosas de esas? ¿Cómo lo corregirían ustedes? ¿Cómo lo harían? Validando, tan sencillo como validando. Es decir, es cuestión de programación. Y esto es algo que es una moraleja que siempre sucede en seguridad. Desconfíe de las entradas. Ya sea entradas que digite el usuario, súper verifíquelas, que no venga código ahí, que no venga SQL. Buffer overflows. Ojo, porque el 99% de los problemas de seguridad en el mundo son buffer overflows. Recuerden que estamos hablando de por qué es importante definir las fronteras. Este es un ejemplo. SQL Injection es muy importante. Porque, ¿cuál era el tema de definir ahí las fronteras? Pues definir que en el campo nombre vaya un nombre, no vaya un punto y coma. En el campo apellido vaya algo parecido. Bueno, igual sucede con los buffer overflow. ¿Qué sucede con los buffer overflow? Es completamente asombroso, aunque es el 99% de los problemas de seguridad que tenemos hoy en día. Esto se conoce desde 1957, básicamente desde Algol hablaba que era importante tener chequeo de los límites de los arreglos. ¿Y qué sucede? Que aún hoy en día no lo hacemos. Por ejemplo, este es un ataque que se llama el Code Red, que fue muy exitoso contra Windows 2000. Code Red, bueno, ¿a qué se les parece eso que aparece ahí? ¿Alguien que tenga pasado de comunicaciones? ¿Alguien especialista en telemática? Ajá, Esdras, ¿tú qué opinas? A un pedido HTTP estándar. El GET y al final termina con HTTP 1.0. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué este ataque es exitoso? Este ataque era exitoso porque el Internet Information Service tenía un buffer de tamaño fijo. Un buffer de tamaño fijo que, ¿cómo les parece? Que iba justo hasta esta X. Recuerden que esto está hecho en C, hasta esta X. Porque ¿qué sucede en C si yo tengo un arreglo de 100 caracteres referido por un apuntador y le mando a escribir 200 caracteres? ¿Qué sucede? Sigo escribiendo de ahí para adelante. Luego, con algo de talento, algo de habilidad y algo de conocimientos de las partes íntimas de la máquina, del assembler, uno puede reescribir el heap y reescribir el montón, ¿o no? Y eso es exactamente lo que hace. Eso es porcentaje, es código activo que simplemente está reescribiendo la memoria principal del Internet Information Server. Entonces yo les pregunto, si aparece aquí un fabricante de firewall y me dice, le tengo el firewall contra buffer overflows. ¿Comprarían ustedes el firewall contra buffer overflow? ¿Cómo resuelven ustedes este problema? Validando nuevamente. Es decir, si ustedes definen un arreglo de 100 caracteres, ¿qué tienen ustedes que hacer cuando van a recibir algo por la red o van a recibir algo del usuario? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Revisar que no vengan más de 100. Si vienen más de 100, ¿qué hay que hacer? Truncar. Pero esto no se resuelve con tecnología, esto se resuelve simplemente con hábitos paranoicos de programación. ¿Ok?
¿Ven ustedes por qué es importante la definición de la frontera? Todo esto son definición de la frontera. Ustedes, cuando van a utilizar servicios de cloud computing, les aparece una API, una librería que van ustedes a usar. Es importante que tanto el fabricante, el comercializador de cloud computing, como ustedes sepan claramente la frontera de cada una de esas sentencias que aparecen ahí. Ahora, ¿de dónde vienen estos buffer overflow? Históricamente, estos buffer overflow vienen de este par de viejitos. Ojo, este par de viejitos, pese a la apariencia de Santa Claus, son terriblemente peligrosos. Escribieron un libro fatal que se llama The C Programming Language. Kernighan y Ritchie, muchos años los veneramos. Muchos años los veneramos. Pero son fatales este par de viejitos. Este par de viejitos en la sección 1.9 del libro, por ejemplo, miren esa sentencia que aparece ahí en C. Copy from into to. Asuma, suponga que es lo suficientemente grande. ¿Qué pasa si no es lo suficientemente grande? Buffer overflow. Y estos son todos los ejemplos de este libro. ¿Cuál es el problema grave que tenemos? Que tenemos miles y miles de programadores en el mundo que aprendieron a programar con este par de viejitos. Y aprendieron a programar supremamente mal. Suponiendo, es un esquema de programación que yo llamo a veces perezosa. Y es, suponga, asuma. ¿Y qué sucede? Cuando uno empieza a suponer y cuando uno empieza a asumir, empieza a tener problemas de seguridad. ¿Por qué? Porque el atacante no necesariamente hace lo que uno supuso que hizo. Hace un tiempo nos consultó en la universidad la gente de Transmilenio para unas pruebas que estaba haciendo Angelcom de una tarjeta de pagos, que realmente no sé si la implementaron o no la implementaron. Entonces dijeron, ustedes, Universidad de los Andes, pronúnciense por favor acerca de este repertorio de pruebas. Y uno veía el repertorio de pruebas y las pruebas eran, el usuario pone la tarjeta encima del lector, el lector la lee, luego pasa por un trinquete y el trinquete se abre y entonces el usuario puede seguir. ¿Qué les parece a ustedes esas pruebas de seguridad? Claro que mire, esos son los casos de uso de ingeniería de software, ¿o no? Casos de uso para ángeles. ¿Está claro o no está claro? ¿Qué hace un atacante? ¿Cuál será el comportamiento de un atacante? ¿Qué hacen? Coge la tarjeta y la mete en el microondas 5 minutos a ver qué pasa. Coge la tarjeta, la cubre de papel de aluminio a ver qué pasa. Pone la tarjeta y cuando el trinquete se abre viene con un destornillador y le hace así al trinquete o alguna cosa rara. Porque eso es lo que precisamente hacen los delincuentes. Desafortunadamente nosotros en las universidades formamos ingenieros que desarrollan para ángeles. Y los sistemas de información cuando se enfrentan allá afuera tienen que ver con atacantes muy, muy complejos. Otra anécdota, Uniandes cuando construyó la biblioteca, en fin. Bueno, una historia un poco más larga, además abrió medicina, hay unos libros de medicina, y los libros de medicina con un sistema de control que tienen ahí súper sofisticado, se perdían. Y entonces venía el gringo y se rascaba la cabeza y decía, pero no, ¿cómo? Yo cojo el libro, lo paso por acá y pita, o sea, y por acá y pita. No, no puede ser. Entonces le colocaban papel de aluminio y no, seguía funcionando, el sensor muy bueno. ¿Cómo se robaban los libros? Por una ventana. Por una ventana. Sus sistemas de información, los sistemas de información que ustedes diseñen, tienen que estar pensados para referir cualquier clase de comportamientos y tiene que tener un comportamiento adecuado. Y ojo, porque esto es mucho más complejo que los ingenieros civiles. Los ingenieros civiles desarrollan puentes. ¿Cuáles son los enemigos de un ingeniero civil? Bueno, indudablemente aquí en Colombia el sobrepeso de las tractomulas. ¿Qué más? Viento, inundaciones, la sísmica del suelo. ¿Cuáles son los adversarios nuestros? Los adversarios nuestros, y las FARC. ¿Cuáles son los adversarios nuestros en tecnología? Tipos realmente muy creativos, muy creativos. Miren, ustedes miran todas y cada uno de los ataques. Digo ataques, ¿no? Porque cuando un banco, un vicepresidente sale con un montón de plata bajo el brazo, eso no tiene inteligencia, eso no tiene mayor misterio, ¿no? Digamos, no hay ahí cosas interesantes que reflexionar. Pero ustedes miran un ataque y ustedes se dan cuenta que son ataques supremamente ingeniosos. Porque el adversario aquí es humano y por ser humano, tiene mucho más recursos que lo que uno podría esperar. Ahora, esto sucede en cualquier ambiente de desarrollo.
No me tomen erradamente pensando que esto es exclusivo de cloud computing. No, en absolutamente todo sucede. ¿Ok? Ahora se dirán, pero esto es C. Esto es C, ya nadie programa en C. No, los fantasmas del pasado tienen una forma para repetirse en el presente. Esto es del manual de C++. Debería tener suficiente espacio en memoria. Si no tiene suficiente espacio en memoria, buffer overflow. ¿Ok? Y esto es de un manual de C++. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro problema tenemos nosotros en tecnología? Ustedes van pasando por un puente y ustedes ven esta foto. ¿Ustedes qué hacen? Oiga, espere que este puente está como raro. ¿O no? No hay forma que ustedes lo vean. Está muy oscuro este videoín. Bueno, aquí donde estoy moviendo el mouse, hay una fisura ni la berraca. Entonces, básicamente, ustedes van pasando por ahí, ven esa fisura y dicen, ojo, este puente no es seguro. ¿Cierto? O, por ejemplo, esto que vi alguna vez en un salón en Uniandes, no se alcanza a ver, pero aquí hay una placa, una lámina de acero, y aquí hay otra lámina de acero para asegurar esta viga que está a punto de romperse. Ustedes ven ahí y dicen, uy, como es feo, está como peligroso. Pero si es un sistema de información, ¿pueden ustedes encontrar esto? Requiere un estudio muy detallado para encontrar eso. ¿En qué se puede uno basar para encontrar estos problemas? Hay algo que nosotros usamos todo el tiempo. Buscamos la palabra hack, porque donde aparece hack, seguro hay una chambonada de estas. O mejor, los hacks que uno como programador dice, uy, qué berraquera, mire esto que se me acabó de ocurrir, mire lo eficiente que quedó, mire, quedó la berraquera. Esos hacks tienen de repente un modo de uso que es inseguro.